Hola y bienvenidos a Diagnóstico. Hoy vamos a profundizar en una de las musculaturas más desconocidas de nuestra fisionomía. Hablamos del suelo pélvico, como decimos, un gran desconocido, pero que tiene una gran responsabilidad en nuestra calidad de vida. Conoceremos qué factores de riesgo debilitan estas estructuras y qué consecuencias pueden ocasionarnos. Y lo más importante, cómo tratar y prevenir las disfunciones a las que no nos debemos resignar. Será de la mano de nuestro invitado principal, el doctor Carlos Piñel, ginecólogo del Hospital Quirón Salud San José e impulsor de la unidad de suelo pélvico del Centro de Consultas Externas Clara del Rey. Lo que hay que hacer es tomar conciencia. Probablemente hay mucho trabajo de educación para la salud, ¿no? Para que desde jóvenes incluso se conozca, ¿no? Igual que la gente sabe que tiene un corazón, tiene un hígado y tiene un pulmón, que sepa que tiene un suelo pélvico. Y luego creo que hay mucho trabajo también de los profesionales de la salud de cara, sobre todo a nivel primario, ¿no? Atención primaria, de hablarle al paciente de, oye, esto existe, trabájalo, cuídalo, porque si no te puede dar problemas y los podemos evitar. Dolor púbico, incontinencia, prolapsos son algunas de las disfunciones relacionadas con un suelo pélvico con un tono inadecuado. Enseguida hablaremos de ello, pero antes vamos con la actualidad que nos deja la semana. La Federación Española de Diabetes ha impulsado una guía para humanizar la enfermedad. En ella se recogen 50 medidas para intentar mejorar la atención sanitaria que reciben los pacientes diabéticos. Desde la Federación demandan la inclusión de aspectos sociales, emocionales y psicológicos en los cuidados de estos enfermos crónicos. De esta manera, el papel de los profesionales sanitarios se convierte en algo esencial para hacer que la atención que reciben los pacientes diabéticos tenga una perspectiva integral y no puramente médica. El 70% de los castellanos y leoneses que sufren dolor crónico presentan trastornos del sueño. Son datos del barómetro del dolor de la Fundación Grunenthal, que estima que el 23% de la población de la región sufre esta patología. Los trastornos del sueño inciden en el rendimiento laboral y en las relaciones sociales, que se une a la falta de autonomía que supone la dificultad para realizar acciones tan cotidianas como levantarse de una silla o de la cama, que presentan casi el 70% de estos pacientes. En el último año, más del 19% de los castellanos y leoneses con dolor crónico han necesitado una baja laboral. La psoriasis afecta aproximadamente a 1 millón de personas en España y no solo tiene impacto en el físico de quienes la padecen, también puede influir en su salud mental, causar inseguridades o ansiedad. Para intentar visibilizar el impacto emocional que tiene esta enfermedad, la Asociación de Pacientes Acción Psoriasis y la biofarmacéutica UCB han presentado en su campaña Vamos en la dirección correcta un experimento social con el que pretenden acabar con los prejuicios que rodean a esta afección. $6,5 millones de españoles experimentan pérdidas de orina, 50 millones de europeos, 400 millones de personas en todo el mundo. Son prevalencias muy superiores a las de otras enfermedades como la diabetes, la artrosis o la osteoporosis. Pero, ¿qué hay detrás, o mejor dicho, debajo de estos datos? Aunque las causas de la incontinencia son variadas, la debilidad del suelo pélvico es una de las más importantes. Este conjunto de músculos y tejidos que cierran por debajo la pelvis y sostienen nuestro abdomen serán nuestro protagonista de hoy. Un gran desconocido, muy responsable en nuestra calidad de vida, que vamos a conocer algo más de la mano del doctor Carlos Piñel, ginecólogo del Hospital Quirón Salud San José e impulsor de la unidad de suelo pélvico Clara del Rey asociada a este centro. Prolapsos. Lo sufren aproximadamente la mitad de las mujeres después del parto. Incontinencia urinaria, 1 de cada 4 mujeres. Y disfunción sexual, aproximadamente el 64% de las mujeres. Son patologías con una alta prevalencia y todas tienen un denominador común y un desconocido denominador común. Hablamos del suelo pélvico. ¿Qué es y por qué es tan importante, doctor?
Bueno, el suelo pélvico es un conjunto de estructuras, la mayoría de ellas más musculares, que lo que se encargan es de dar soporte a la pelvis, es decir, como su propio nombre indica, el suelo de toda la pelvis y al final de toda la cavidad abdominal. ¿Cuáles son esas disfunciones principales? El suelo, bueno, hay muchísima, ¿no?, variedad de patología del suelo pélvico, pero más o menos podríamos englobarla en 3 campos, diría yo. Uno, el mundo de la incontinencia, tanto la incontinencia urinaria que comentabas o la incontinencia anal también. Luego, el tema de los prolapsos, que son como si una especie de hernias, ¿no?, como herniaciones a través del suelo pélvico, especialmente femenino, porque el suelo femenino tiene un hiato, ¿no?, en medio, que es la vagina, y a través de ahí, pues si hay una debilidad en los distintos compartimentos del suelo pélvico, se nos pueden prolapsar las estructuras que tienen alrededor. Por el compartimento anterior, sobre todo la vejiga, en el compartimento apical o superior, el útero, y en el compartimento posterior, el recto. Entonces, cualquiera de esas estructuras se nos pueden acabar prolapsando, que es como que van saliendo hacia la vagina, hacia afuera, y eso también da problemas. Y luego el otro conjunto sería el dolor. El dolor en general se llama dolor pélvico crónico, lo llamamos, y ahí hay muchísimas variantes, entre ellos la dispareunia o el dolor con las relaciones sexuales, y toda la disfunción sexual en este sentido que puede ocasionar. También lo que se llama síndrome miofascial, que es patología concreta muscular, que como si fueran contracturas, hipertonías de esa musculatura y que ocasionan un dolor intenso, ¿no? Hay distintas variedades y grados, pero hay mujeres que incluso no pueden llegar a sentarse del dolor que tienen. E incluso nos llegaría a englobar dolores tipo dismenorrea, dolor con la regla o similares. Entonces son un poco los 3 principales factores que valoramos en suelo pélvico. Ha hecho una distinción cuando hablar de los prolapsos, hablando en el caso de la mujer. ¿Los problemas de suelo pélvico en el caso de los hombres son similares? O sea, el hombre también, obviamente también tiene suelo pélvico, pero también tenemos pelvis y abdomen. Lo que pasa es que es diferente, ¿no? Obviamente pues por la estructura, fundamentalmente por la vagina, ¿no?, que nosotros no tenemos ese hiato, entonces hay algo de diferencia en la patología, pero también hay incontinencia de orina, también hay incontinencia anal. La vagina, esa gran abertura para poder alumbrar, es la principal diferencia anatómica entre hombres y mujeres y la causa de que las enfermedades ligadas al suelo pélvico sean más frecuentes en las féminas. Sin embargo, el hombre no está exento de patología. En el hombre, si hablamos de patología de la pelvis, englobando todo, pues tenemos problemas fundamentalmente relacionados con la micción, el almacenamiento de orina y el vaciado de la vejiga, que tiene mucho que ver la próstata en todo ello. Y luego, pues asociado o no, tenemos problemas sexuales y problemas a veces relacionados con la última parte del intestino grueso, que es la función defecatoria. En España se estima que la incontinencia urinaria está diagnosticada al 7% de los hombres, una ratio que se eleva hasta casi el 30% en franjas de edad elevadas. Cuando hablamos de incontinencia, esto es un síntoma, un signo, mejor dicho, que puede obedecer a muchas causas. Entonces, una de ellas es la incontinencia de esfuerzos, muy ligada al descenso de las estructuras del suelo pélvico, en concreto de la uretra, pero podemos ver en concreto más en la mujer muchos tipos de incontinencia que también se pueden dar en el hombre por problemas en el almacenamiento de la vejiga y por otro tipo de problemas neurológicos y de otro tipo. Frente a las cifras de prevalencia en hombres, 1 de cada 4 varones a partir de los 40 años experimentan pérdidas de orina, las de las mujeres, más elevadas. 1 de cada 3 a partir de los 50 tiene incontinencia. Parte de la explicación de esta diferencia la encontramos en un momento crítico al que se enfrenta la mujer: el embarazo y el parto. Durante la gestación, el suelo pélvico debe soportar el peso del bebé, una mayor presión uterina que puede debilitar ese sostén. Porque además, durante el embarazo, la mujer segrega una hormona denominada relaxina, responsable de elastificar los tejidos blandos del cuerpo y que relaja el suelo pélvico. Pero esta pérdida de tono se puede evitar. Durante el propio embarazo, trabajar nuestros músculos del suelo pélvico y del abdomen pueden mejorar ciertas molestias que pueden aparecer durante este proceso o incluso prevenirlas antes de que aparezcan.
El parto es otra prueba de fuego para la que también se puede preparar al suelo pélvico mediante masajes perineales para ganar elasticidad y evitar desgarros y episiotomías. Y luego en el posparto, pues de la misma manera también tener una adecuada valoración por un especialista y llevar a cabo las sesiones que se indiquen para poder trabajar las posibles repercusiones que haya tenido el embarazo y el parto. Basta con introducir suelo pélvico y embarazo en un buscador para comprobar que la preocupación sobre la prevención y el fortalecimiento del suelo pélvico en estos momentos vitales de la mujer está en alza. Pero sigue faltando conciencia. ¿Por qué es tan desconocido el suelo pélvico? ¿Por qué no lo tenemos tan poco presente a lo largo de nuestra vida hasta que tenemos una disfunción? Es verdad que todavía hay mucho desconocimiento de que estos son patologías que tienen tratamiento y que pueden mejorar, porque estábamos acostumbrados hace 15, 20 años bueno, la mujer a partir de cierta edad es incontinente y ya está, pero no deberíamos tener que convivir con ello, porque al final la incontinencia o toda esta patología de la que hemos hablado lo que hace es una gran merma en la calidad de vida. Hemos hablado de embarazo y parto, claro, hemos hablado de edad. ¿Qué otros factores debilitan o dañan nuestro suelo pélvico? Bueno, como dices, el embarazo-parto, complejo embarazo-parto es muy importante y hacer una pequeña distinción entre los tipos de parto, ¿no? Que también, aunque depende mucho de cómo, y de cómo sea el parto, ¿no? De si tenemos desgarros, episiotomías, etcétera, eso influye mucho. Luego, la edad es un factor que nos influye a todos. En la mujer remarco la importancia de la menopausia, porque es un momento en el que el cambio hormonal hace que pierdan mucha calidad los tejidos de sostén y a partir de ahí tenemos más facilidad para todo este tipo de patología. De hecho, hay una entidad propia de la menopausia que se llama el síndrome genitourinario, que se caracteriza pues eso, por disfunción sexual, por molestias a nivel genital, por toda la sequedad también que se ocasiona, que eso secundariamente lleva a contracturas del suelo pélvico y ese síndrome miofascial del que hablábamos, y también la incontinencia, que también asocia. Y luego, por supuesto, hay factores de índole genética, hereditaria, no es como una enfermedad genética, ¿no? De que tengo dos hijos, uno lo hereda y otro no, pero sí que es verdad que hay cierta tendencia, ¿no? Pues al final la calidad de los tejidos es importante en eso. Algunas enfermedades, por ejemplo algunas enfermedades reumáticas, también asocian cierta debilidad de los tejidos, del tejido conectivo, de hecho se llaman conectivopatías, o clásicamente se llamaban así, y hacen que haya pues, más facilidad, ¿no? para todo esto, que son tejidos más elásticos y entonces tienen menos capacidad de sostén. Y luego los hábitos también son muy importantes. Desde luego el sedentarismo nos lleva claramente también a este tipo de patología, porque al final pues, si no tenemos buen tono muscular en general es mucho más fácil que esto ocurra. Los tóxicos tampoco son nada favorables, ¿no? El tabaco debilita mucho, el alcohol también. Luego hay deportes que específicamente pueden ser especialmente perjudiciales para el suelo pélvico. Mi opinión es que lo que hay que hacer con estas, o bien pacientes que lo practiquen, o sea, mujeres que no sean deportistas de élite, pero que practiquen deporte habitualmente, no es que no hagan el deporte, sino darles estrategias para poder practicar su deporte sin tener perjuicio en su suelo pélvico. ¿Pudor o resignación? Las deportistas no son diferentes al resto de las mujeres en la forma de enfrentarse a las consecuencias del debilitamiento del suelo pélvico. También entre este colectivo es un asunto tabú, a pesar de que la frecuencia con que estos síntomas aparecen no es nada desdeñable en este grupo de población. La prevalencia en deportistas es mayor que en las no deportistas. Más del 50% de las deportistas tienen pérdida de orina. Y a pesar de esto, no hay conciencia, al menos suficiente conciencia, y no hay formación. No estamos educadas. De hecho, yo como deportista, a mí nadie me ha dicho nunca cómo tengo que hacer una sentadilla, nadie me ha dicho nunca fortalecer el suelo pélvico. Ante esta falta de información surge Actitud, un proyecto de investigación liderado por Natalia Romero. Conoce la pista, la lleva pisando desde que era una niña y la ha llevado entre otras citas a competir en la prueba de los 800 metros en las Olimpiadas de Tokio. Pero además
Romero es doctora en fisioterapia y graduada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y es profesora titular en la Universidad de las Islas Baleares. Una triple vertiente, deportista, sanitaria e investigadora, que le ha llevado a estudiar las disfunciones del suelo pélvico en el deporte. Y eso es el Proyecto Actitud, una iniciativa financiada por el Consejo Superior de Deportes para dar herramientas a las atletas para que cuiden su suelo pélvico. Hay muy poco que haga algo por solucionar el tema o por lo menos dar algún tipo de medida resolutiva y no paliativa. Es decir, hasta ahora pues lo que se suele hacer, o que lo que los deportistas hacen es pues deshidratarse, ir al servicio por si acaso, cuando todavía igual ni siquiera tienen ganas. Actitud unifica la investigación, la formación y la rehabilitación. Más de 40 deportistas han sido seleccionadas, se les hace una evaluación y luego hay una intervención de 6 semanas donde para Actitud hemos diseñado y desarrollado una aplicación móvil que se llama Actitud, que lo que intenta es funcionar como una herramienta de rehabilitación. ¿Pero por qué es tan alta la prevalencia de estas disfunciones del suelo pélvico entre estas mujeres sanas, activas y jóvenes? Muchos de los hábitos que solemos hacer en deporte son hiperpresivos para el suelo pélvico. Entonces, claro, al final los aumentos de la presión intraabdominal que se producen pues, cuando hacemos un abdominal incorrectamente o cuando hacemos algunos ejercicios de pesas, que intentamos hacer tanta fuerza que lo que hacemos es presionar el suelo pélvico. Pues habría que enseñar a hacer esa contracción de forma correcta, proteger al suelo pélvico para que eso no produjese un estrés aumentado en la estructura del suelo pélvico. La clave, por tanto, en el deporte es incluir el fortalecimiento del suelo pélvico como parte de la rutina de preparación física y tomar conciencia de esta musculatura para realizar los ejercicios sin dañarla. Al final es reenseñar y reeducar que la contracción del suelo pélvico se haga cuando tiene que hacerse, es decir, antes de que se produzca un impacto o un aumento de presión, para que todas las estructuras funcionen correctamente y sean funcionales. Prevenir y así evitar la aparición de disfunciones. ¿Cuándo tenemos que acudir a un especialista? Porque como decías, al final nos resignamos, normalizamos los síntomas y decimos, bueno, pues es que se me escapa el pis. Eso es normal. ¿Cuándo acudir? Pues desde luego ahí hay que acudir automáticamente. O sea, en el momento en el que tenemos una incontinencia, desde luego no es normal. Es lo que decía, puede ser fisiológico, pero no hay que aceptarlo, porque tiene tratamiento y se puede mejorar. Entonces, en cuanto tengamos algún síntoma, pues algún escape de orina o escapes de gases, escapes de heces, por supuesto, dolor con las relaciones sexuales, eso no es normal en ningún caso. O sea, si empezamos con dolor en la relación sexual, automáticamente hay que consultar porque algo no está yendo como debería y también tienen tratamiento. Y luego, aparte de cuando aparece algún síntoma, que bueno, pues ya se trata de tratar el problema que ha surgido, yo creo que también hay que hacer mucha prevención, ¿no?, de esta patología. Entonces, cuando nos exponemos a algún factor, especialmente el embarazo, que nos va a perjudicar y sabemos que nos va a perjudicar el suelo pélvico, pues ahí hay que empezar a hacer el tratamiento preventivo, que es a donde va encaminada la medicina hoy en día, a prevenir cada vez más y tratar cada vez menos. Y por supuesto, después del parto, por muy bueno que haya sido el parto, aunque nos haya ido fenomenal, no hayamos tenido ningún punto, etcétera, hay que hacer una recuperación del suelo pélvico, preferentemente con especialistas para conseguir eso, tonificar al máximo. Cuando tenemos patología, ¿cuáles son los pasos a dar para tratarnos? ¿Qué opciones hay de recuperación? La fisioterapia es el principal punto, porque efectivamente tonificando, mejorando, reaprendiendo algunos procesos, todo puede mejorar. Luego, cuando la fisioterapia pues, no consigue el objetivo o cuando pues, hay situaciones que ya pues, hay un daño estructural grande y que generalmente es traumático pues, por un factor obstétrico o de otro tipo, ahí sí que hay que recurrir a otros factores, ¿no?, como pueda ser, cada vez hay algún escalón intermedio que va apareciendo con las nuevas tecnologías, como el tratamiento con láser, por ejemplo, la radiofrecuencia, etcétera, la electroestimulación, y luego ya tendríamos al final, que al final son técnicas que se aplican dentro del campo fisioterapéutico también. Pero bueno, y luego tenemos por supuesto la cirugía, ¿no?, al final de todo el camino, que son cirugías muy diversas en función del tipo de problema, porque está la cirugía de prolapso, la cirugía de incontinencia. Cuando hay cirugía de prolapso e incontinencia hay que hacer un poco una mezcla, ¿no?, de todos estos procesos.
y al final son los tratamientos un poco de último escalón, ¿no?, los que hay que recurrir, pero que existen y que pueden mejorar también. O sea, que al final una mujer que lo ha intentado, está haciendo la fisioterapia y sigo con mi incontinencia, bueno, pues hay una cirugía para ti. La fisioterapia lleva siglos mejorando nuestra condición física y en el suelo pélvico este método rehabilitador ha demostrado ser muy eficaz. La fisioterapia del suelo pélvico lo que se encarga generalmente es de tratar todas las patologías o disfunciones que pueda haber, pues, como su propio nombre indica, en el suelo pélvico, tanto de hombres como de mujeres. Por un lado podemos encontrar disfunciones más relacionadas con el dolor, como puede ser pues, un exceso de tono en la musculatura o contractura muscular. Otra gran agrupación son las disfunciones relacionadas con la debilidad del suelo pélvico, como pueden ser incontinencia urinaria, incontinencia de gases o incluso de heces, y el prolapso de órganos pélvicos. Y por último, pues, a nivel abdominal, la diástasis de rectos abdominales. En el tratamiento de toda esta patología, la fisioterapia es clave. A través de distintas técnicas se fortalecen los músculos y se restaura su función. Desde terapia manual, si necesitamos hacer un tratamiento de un tono muscular, electroterapia se utiliza mucho, sobre todo ahora que hay muchísimas opciones de radiofrecuencia, láser, hay un montón de tratamientos que se pueden utilizar a nivel de electroterapia para ayudar a esa patología. Mediante un riguroso examen, el fisioterapeuta identifica los problemas específicos, con pruebas de fuerza, de resistencia y coordinación de la musculatura pélvica. También analiza hábitos de vida, patrones de respiración y tips posturales que pueden estar perjudicando nuestro suelo. Y lo más importante, proporciona pautas para que el paciente asuma su protagonismo en su tratamiento. Una parte fundamental es el ejercicio terapéutico, que para mí es súper importante, en el que hay que concienciar mucho a la paciente en que es su parte activa del tratamiento. Pequeños gestos en nuestro día a día pueden ayudarnos a mejorar el tono de nuestra musculatura. Por ejemplo, a la hora de hacer esfuerzos es importante saber prevenir los aumentos de presión muy grandes a nivel del abdomen que pueden debilitar tanto la faja abdominal como el suelo pélvico. Y de la misma forma, pues, conocer los diferentes factores de riesgo que a lo mejor pueden estar influyendo en nuestro día a día, el control del sobrepeso y la obesidad, el control del estreñimiento. Por ejemplo, no hay que aguantar las ganas de hacer pis, porque al final eso hace que sea perjudicial. El tópico de cuando estás haciendo pipí, cortar el chorro, eso es totalmente perjudicial. Este tipo de hábitos que llevamos en nuestro día a día, o hacer pis antes de que nos dé ganas por si acaso, tampoco es adecuado. Que se cuide desde el principio, ¿no? Que tengamos una conciencia, igual que tenemos conciencia postural, ¿no? Nos enseñan desde muy chiquititos a cómo nos tenemos que sentar o cómo tenemos que coger una mochila en el colegio. Debería incluirse, yo creo, un poco más en la educación, nuestra parte de nuestro día a día, que es el suelo pélvico, también importante. Lo importante es tener un buen diagnóstico de cuál es el problema para diseñar un buen tratamiento, y dentro de ese tratamiento hay muchos especialistas que pueden tomar parte, y si pudiera unificarse un tratamiento conjunto, pues sería lo ideal. No es necesario llegar a tener un problema para recurrir a la fisioterapia. La prevención es importante cuando hablamos de suelo pélvico, pero sí es el primer tratamiento cuando aparecen los síntomas. Cómo podemos en nuestro día a día, pues, tener conciencia de esta musculatura y cuidarla. Cómo podemos cuidar nuestro suelo pélvico para evitar tener que llegar a quirófano, por supuesto, pero también pues a una no llegar a tener el síntoma. Pues sobre todo lo que decías, el conocimiento de la musculatura es fundamental, porque el problema es que mucha gente no sabe ni que existe, y luego es verdad que es muy difícil, es una musculatura, creo yo, que es difícil tomar conciencia de ella, porque nosotros queremos entrenar el bíceps y vemos el brazo, ¿no? Y vamos al gimnasio y vemos cómo el brazo se va hipertrofiando y demás, pero el suelo pélvico no lo vemos realmente. Entonces, lo vemos más en los efectos que tenemos, pero claro, si estamos sanos, como que no nos parece importante. Entonces, lo que hay que hacer es tomar conciencia. Probablemente hay mucho trabajo de educación para la salud, ¿no? Para que desde jóvenes incluso se conozca, ¿no? Igual que la gente sabe que tiene un corazón, tiene un hígado y tiene un pulmón, que sepa que tiene un suelo pélvico. Y luego creo que hay mucho trabajo también de los profesionales de la salud
de cara, sobre todo a nivel primario, ¿no? Atención primaria, de hablarle al paciente de, oye, esto existe, trabájalo, cuídalo, porque si no te puede dar problemas y los podemos evitar. Y a partir de ahí, yo creo que siempre es muy bueno el tener contacto con algún fisioterapeuta que nos ayude a trabajar el suelo pélvico. Sí, igual que vamos porque nos duele la espalda, pues podemos ir, es lo mismo. Correcto, que parece que lo de la espalda lo tenemos más asociado, o la contractura del cuello, venga, voy ahí y ya está. Pues esto es igual, tener conciencia de que nos pueden ayudar, y sobre todo porque el fisioterapeuta hace una labor excepcional de educación, ¿no? De lo que decíamos, de enseñar al paciente cómo trabajar. Y luego muchas veces no hace falta estar yendo al fisioterapeuta una vez a la semana toda la vida, pero sí que si aprendemos a trabajarlo, luego nos va a ser más fácil en casa. Y de hecho hoy en día hay cada vez más dispositivos que podemos adquirir a precios asequibles para poder trabajar en casa nosotros y que nos den un feedback de lo que estamos trabajando. Hoy en día hay hasta aplicaciones en el móvil que, conectados a ciertos instrumentos, podemos ver cómo estamos trabajando el suelo pélvico y saber si lo estamos haciendo bien o no. Aunque no sea igual el tono muscular de una persona de 20 que el de una de 80, con el tratamiento adecuado siempre puede mejorar. Es hora de dejar de silenciar las consecuencias derivadas de un debilitamiento del suelo pélvico. Es hora de dejar de resignarse a vivir con ello. Es hora de tomar conciencia y mejorar nuestra calidad de vida. Nos despedimos con este último mensaje. Los problemas derivados de las disfunciones del suelo pélvico se pueden tratar y no hay que resignarse a que disminuya nuestra calidad de vida. Así llegamos al final de nuestro diagnóstico de hoy. Volveremos con más salud en nuestro próximo programa. No nos fallen, les esperamos.